Hola, ¿qué tal? Entonces, tenía programado, quería comentarles un poquito también, tengo programado eventualmente también la posibilidad de que tener un invitado especial, el doctor Carlos Ferrando. Él es especialista, él es anestesiólogo y especialista trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Han hecho muchísimos trabajos, obviamente con muchísimos ventiladores, y conocen también mucho del ventilador nuestro. Y la intención era, obviamente, pues invitarlo para que poder transmitir un poco su experiencia y su conocimiento en el tema de ventilación mecánica, precisamente en la parte de ventilación no invasiva. Creo que esperaría, obviamente por el tiempo y por el horario, a ver si logra conectarse en algún momento. Si no, lo tendremos que dejar para otra próxima evento, o lo hacemos aparte. Los invitaría luego posiblemente a otro webinar para que escuchemos también su experiencia. Mientras tanto, el objetivo de la siguiente presentación es ver un poco el tema de la ventilación no invasiva y ver exactamente en qué es lo que nosotros somos tan particularmente buenos. Porque ventilación no invasiva, he escuchado por ahí, ¿no? Oye, si aquí el otro equipo tiene ventilación invasiva y nosotros tenemos ventilación no invasiva, son lo mismo. Sí y no. La forma y lo que hay dentro del sistema y la capacidad que nosotros podemos dar una ventilación no invasiva es superior al de otros competidores en el mercado. Yo le agradecería ahí a Jacopo, por favor, que esté revisando en el momento si el doctor eventualmente llega a conectarse, para que me avise, sí, por favor. Entonces, como lo estoy poniendo aquí en este slide, la ventilación, o sea, la ventilación mecánica en general es un reto. Y el arte de ventilar a un paciente sin dañar el pulmón es todavía algo muchísimo más complicado. Así que, bueno, arranquemos con esto, ¿no? Hablando un poco, digamos, de los retos en las unidades de cuidados intensivos. La semana pasada estuvimos viendo con Aileen el tema de la importancia de utilizar los consumibles adecuados, utilizar equipos originales. En general, hay algunos retos adicionales específicos inherentes en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que se está, digamos, planteando para el caso de una unidad de UCI como esta? ¿Cuáles son los retos que consideran ustedes que puedan existir? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, oye, reducir el tiempo de estadía, eso es importante. Una de las preocupaciones, y KPIs, digámoslo así. Hola, hay alguien que tiene el micrófono encendido por ahí, ¿no? Felipe, parece que Felipe Guajardo tiene el micrófono encendido. Ah, mucho mejor, gracias. Ok, gracias, Felipe. Entonces, reducir el tiempo de estadía. Eso es uno, digamos, de los retos que se ven, digamos, afectados por alguna u otra razón en la unidad de cuidados intensivos, y lo que tratan de buscar en la unidad, por decirles alguno, ¿no? Pero también, oigan, que la medicina esté basada en estudios, que la información, que lo que estén aplicando realmente tenga sustento clínico para poderlo aplicar y utilizar protocolos y procesos que sean adecuados, ¿no?
cuando estamos dando ventilación a un paciente, eventualmente pues hay una tendencia a generar neumonía asociada al ventilador, y eso ocurre después de un cierto tiempo de estar conectado el paciente al ventilador. También es una de las grandes preocupaciones porque, como vimos, todo este tipo de infecciones generan retrasos, incrementan la estadía en la unidad de cuidado intensivo, incrementan los costos adicionalmente, ¿no? Daño asociado a la ventilación mecánica. Obviamente, pues generamos algunos inconvenientes también, barotrauma, volutraumas y cualquier otro tipo de daños simplemente por el hecho de conectar un paciente al ventilador. La tecnología, el equipo que estamos utilizando, hoy todavía encuentro en hospitales con ventiladores sumamente, digamos, de una tecnología no muy adecuada, y eventualmente todo este tipo de características, la falencia de equipo adecuado, eventualmente hace que las complicaciones se incrementen en la unidad de cuidados intensivos. Pacientes con diferentes tipos de problemas, como un COPD, por ejemplo, que hace que sea complejo el trato de estos pacientes. Importancia también la seguridad del paciente. El personal está entrenado, el personal tiene conocimiento para manejar adecuadamente el equipo, sabe cómo utilizar la ventilación no invasiva. Son retos importantes. Mejorar el flujo de trabajo en la unidad. O sea, mientras más rápido tengo una cama disponible, mejor el flujo de trabajo. Así que tengo que ser más eficiente con las herramientas que se puedan proporcionar. Hablando de daño del pulmón, pues estamos hablando también de generar un barotrauma. Estamos haciendo cuidados relacionados al tema con procesos adecuados, conocidos. Estamos desarrollando actividades o procesos que estén enfocados a reducir la tasa de infección en el hospital, la tasa también de la cantidad de enfermeras por paciente a veces es muy poca, y ni hablar tampoco durante la noche, porque también eso afecta la atención y la calidad de los pacientes. Destete exitoso. No hay nada peor para un terapista respiratorio que haber pensado que el paciente estaba listo para ser destetado del ventilador y no. Y la tasa o sea, si tenemos que reintubar al paciente, la tasa de mortalidad incrementa considerablemente por el efecto de todo endotraqueal y las infecciones que se pueden generar ahí. Por lo tanto, considerar una buena ventilación invasiva es importante. También, el confort del paciente es importante, ¿no? Entonces, cada uno de estos factores eventualmente influye en alguna característica, de alguna manera, en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Por ejemplo, neumonía asociada al ventilador. Bueno, pues causa casi el 15 al 20% de las infecciones nosocomiales en el hospital. La mortalidad, la tasa de mortalidad se estima que va entre 33 al 50%. Altísima. Solamente por generarse la neumonía. Y no es nada raro que también después la incidencia sea cerca de un 8%, pero obviamente mientras más avanzado, más tiempo estamos en ventilación mecánica, pues mayor incidencia puedo tener de generar neumonía asociada al ventilador. Y obviamente los costos asociados a esto son altísimos. Vemos acá que el costo promedio de una infección anda alrededor de $136,000 por hospital por estadía. Y hablando de una estimación, un hospital de casi 30,000 reportes de casos de neumonía asociada al ventilador en Estados Unidos es considerable. Entonces, son temas de preocupación que en los hospitales generalmente se ven afectados por ese tipo de características. VALI o daño asociado por el ventilador. Su incidencia es generalmente alta, de casi un 16%. Y bueno,
todo esto tenemos genera algún tipo de problemas relacionados con fugas, sobre distensión pulmonar. Podemos crear un borotrauma o un valotrauma y eso es muy grave para un paciente. Por otro lado, por ejemplo, el tipo de paciente que tenga, pacientes con COPD. COPD es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad en el mundo. Se estima que para el 2020 esta va a ser la tercera, causa de muerte alrededor del mundo. Las incidencias son altísimas y los costos asociados en el tratamiento de este tipo de pacientes es considerablemente alto, como pueden ver acá. Inclusive, según estudios y análisis, la ventilación no invasiva utilizada adecuadamente en este tipo de pacientes puede resultar en una reducción de costos de casi $3,000 por paciente en una admisión. Entonces, claro, todo este tipo de pequeños detalles hacen que el tratamiento de pacientes críticos en una unidad de cuidados intensivos sea muy complicada. Entonces, como lo vimos la semana pasada, hay costos implícitos generados por todo el tema de infecciones, de estadía, que se prolonga la estadía de los pacientes, el trato el manejo de las infecciones nosocomiales dentro de la unidad de cuidados intensivos generan gastos altísimos a los hospitales. Entonces, bueno, estamos teniendo todo ese tipo de inconvenientes y con todo ese tipo de cosas es lo que deben de plantearse los retos en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales. Por eso en Philips, la idea nuestra es poder proveer una solución completa para los pacientes de cuidados críticos que requieren tanto ventilación invasiva como no invasiva, enfocadas a mejorar la atención del paciente, a reducir la estadía, mejorar el flujo de trabajo y, por supuesto, a contribuir los costos dentro de la unidad de cuidados intensivos. Y con esto me refiero a buscar, de alguna manera, con esta solución tenemos ventiladores y soluciones que están enfocados a proveer este tipo de solución para los pacientes, para los hospitales. Pero nos ponemos a pensar en qué, por supuesto, en qué es que somos tan específicos, qué podemos ofrecer nosotros al mercado que seamos tan buenos y cómo nos podemos diferenciar. Y esto obviamente que no es otra cosa más, sino que poder ofrecer la capacidad de la ventilación no invasiva. Y somos conocidos en el mercado como los gold estándar en ventilación no invasiva. Cualquier médico, y he visto algunos médicos que tienen en sus unidades de cuidados intensivos equipos muy buenos, equipos de ventilación invasiva, que también proveen no invasivo, pero son excelentes equipos, pero para no invasiva. Los médicos no van a jugársela y poner uno de esos equipos en no invasiva, sino que utilizan nuestra tecnología para asegurarse de que el paciente no tenga que ser reintubado y el éxito del destete sea 100% asegurado. Por eso es que utilizan nuestra tecnología y somos reconocidos mundialmente como los mejores en ese aspecto. Pero es muy importante porque, como les comentaba desde el principio, sí, ventilación invasiva, todos tienen ventilación invasiva, ¿no? Pero hay que ver las diferencias entre uno y el otro, entre la competencia y nosotros. Y la pregunta es entonces, ¿por qué dar ventilación no invasiva? Ya vimos esa cantidad de retos que tienen en el hospital, generalmente, que afectan a una unidad de cuidados intensivos, pero entonces, si somos tan buenos, ¿por qué en un hospital tienen que dar ventilación invasiva? Entonces, por ejemplo, aquí les estoy colocando algunos puntos claros sobre este tema. Entonces,
Ventilación no invasiva, pacientes con COPD, por ejemplo, se mejoran el éxito de los pacientes. La ventilación invasiva ha mostrado digamos, tener una reducción en el tiempo de intubación del paciente, casi más de un 50%, ¿no?, de éxito. Y es utilizado mundialmente o reconocido como un medio válido para evitar la intubación. Ustedes saben que hay varios momentos donde, bueno, obviamente depende de los tipos de pacientes, pero antes de tener que intubar un paciente, la idea es que puedan utilizar la ventilación no invasiva, proveerle el soporte necesario ventilatorio sin tener que acudir a intubar un paciente, porque se ve afectado obviamente pues todas las complicaciones y los efectos que tiene la ventilación no invasiva. Ya vimos, infecciones nosocomiales, VAPS, PALI, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, o sea, como vemos aquí que los resultados en utilizar la ventilación no invasiva de forma temprana ayuda a reducir el tiempo de estadía en ventilación mecánica. Evitamos de esta forma también cualquier tipo de incidencias y mejoramos el porcentaje de supervivencia de los pacientes. Adicionalmente, la ventilación no invasiva se debe considerar como dentro del proceso sistemático para el destete de pacientes. Cuando hay cuando hay casos críticos o difíciles de tratar y se ha extubado a un paciente, el uso de la ventilación invasiva adecuada ayuda muchísimo a la recuperación de la mecánica pulmonar del paciente. Por otro lado, como les comentaba también, no hay nada peor que para un terapista, yo creo, que haber considerado que un paciente está listo para ser destado del ventilador y por lo tanto lo desconectan. Como menciono acá, los pacientes que requieren reintubación tienen una altísima tasa de mortalidad. Por lo tanto, la ventilación no invasiva para estos casos de falla de extubación, la ventilación invasiva llega a ser un suplemento importantísimo para garantizar el éxito y la supervivencia de este tipo de pacientes. Entonces, en general, con la ventilación invasiva nosotros podemos aportarle a los clínicos la capacidad de tener una mayor, digamos, capacidad de atender mejor a los pacientes, reducir costos, mejorar el trabajo, el flujo de trabajo dentro de la unidad y, por supuesto, que proveer o dar mayor confort al paciente. El éxito de la ventilación invasiva depende de muchos factores también, pero también de la correcta selección de los pacientes y también del expertise o la experiencia que tenga el equipo en aplicar la ventilación invasiva. Inclusive el tema solamente de utilizar la máscara o la interfaz adecuado es un factor que va a influir enormemente en el éxito o no de la ventilación de la no invasiva. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, pues ventilación invasiva, también la competencia también ofrece ventilación invasiva y tienen ciertas características que permiten de alguna manera conectar no invasivo a los pacientes. Sí y no, y como les comentaba al principio, cualquier médico que vaya a buscar alguna forma de poder ventilar exitosamente o para una extubación o un destete de paciente y requiere un soporte adecuado ventilatorio, debe contar con una plataforma dedicada especialmente como nuestras soluciones de ventilación no invasiva.
Entonces, sí, ventilación no invasiva de estos competidores es muy diferente a la ventilación no invasiva de Philips. Y eso es lo que tenemos que aclarar. Y pongo este ejemplo, no sé si ustedes conocen la diferencia entre lo que es un frenos de auto, de disco, y los frenos ABS. Sí, ambos son frenos, todo frena, pero depende de lo que vayamos a necesitar. Cuando vayas a frenar y tengas una situación, el freno del ABS te va a dar mayor control en el frenado versus el otro que también frena, pero no te va a dar esa capacidad de control del auto en el frenado. Entonces, es más o menos la misma situación. Sí, los otros tienen ventilación no invasiva, pero internamente la capacidad de esos sistemas de ajustar la ventilación para el paciente es totalmente diferente, y el éxito de un destete del paciente se va a ver afectado considerablemente por el uso adecuado de un producto como es el nuestro, ¿no? Entonces, continuamos un poco el tema acá de los factores que determinan el éxito de la ventilación no invasiva, pero muy importante definir o tener claro la importancia de utilizar una interfase adecuada. Si no utilizamos una interfase adecuada, obviamente lo que va a suceder, cuando me refiero a una interfase, me refiero a una máscara, ¿no? Eso va a estar ligado directamente a que exista, que se dé un desconfort del paciente. Obviamente voy a tener fugas, eventualmente voy a tener, si tengo las fugas, lo que voy a hacer es automáticamente voy a tratar de generar mayor presión en la máscara, ¿no? Si genero mayor presión en la máscara, voy a dañar la piel del paciente, voy a crear disconfort y puedo crear inclusive problemas de conjuntivitis, etc. Todo porque tengo fugas dentro del sistema, que esas fugas de alguna manera me van a afectar el trigger, la función del trigger o la capacidad del ventilador de proveer el nivel de ventilación o el nivel de presión adecuado para este paciente. Claro, usan tecnología y usan características de ventilación que no son las más adecuadas. Y crean, o sea, lo hacen, lo prueban 1, 2 o 3 veces tal vez con un ventilador cualquiera. Ya después de la tercera vez que venga un paciente y ya no lo vuelven a usar en ventilación invasiva. Entonces, queda programado en su subconsciente que la ventilación invasiva no funciona adecuadamente, y entonces dejan de utilizar la herramienta. Con Philips es totalmente lo contrario, porque nuestros equipos cuentan con esas características. Eso es más o menos un resumen, es un resumencito de lo que sucede, y estas fotografías que les estoy mostrando acá es un pequeño resumencito que muestra qué pasa cuando no utilizamos el interfase adecuado. ¿Qué sucede? Que empiezan fugas, empezamos a generar presión sobre la máscara, empezamos a afectar la piel del paciente, y obviamente empiezan los problemas también del trigger. De la función del trigger es el disparo del ventilador cuando detecta que el paciente está tratando de hacer una ventilación espontánea, y ese trigger se ve afectado por esa cantidad de fugas. Esto es un resumen general de lo que sucede cuando no hacemos las cosas de la manera correcta. Entonces, al final, todo se ve relacionado con la parte de sincronización. Entonces, al momento en que tenemos fugas, tenemos problemas de trigger, y entonces presionamos la máscara, y la máscara que tenemos no es la correcta. Y todo es por el tema de la sincronización del ventilador con el paciente. De manera que se genera una sincronía y eventualmente el paciente se ve afectado por esto. En el mundo de la ventilación, normalmente, como pueden ver acá,
Existen dos formas normales de trigger, o dos formas normales en que el paciente hace un pequeño esfuerzo para disparar y tener un soporte ventilatorio. Entonces está el trigger por presión y por flujo. Como lo vemos acá en esta gráfica, tenemos la curva amarilla, es la de flujo, y la de la celeste es la de presión. Son dos formas. Como pueden ver, la curva de flujo es primero. ¿Qué quiere decir? Que cuando es un trigger por flujo, hay un pequeño flujo continuo de gas en todo el circuito que es monitoreado. Y al momento en que el paciente inicia o succiona un poquito de ese flujo, se hace un reconocimiento y el ventilador inmediatamente reconoce eso y manda una frecuencia o una volada o una frecuencia mandatoria o una presión de soporte para soportar, para atender a la necesidad del paciente. La otra es por presión. En general es exactamente el mismo sistema, pero el paciente tiene que generar ya un nivel de presión. ¿Cuál es la ventaja de la flujo contra la presión? Es que la de flujo es mucho más sensible y, como ven, es primero la de flujo a la de presión. Entonces, una sensibilidad por flujo es mucho más apropiada muchas veces para un paciente, porque es sensible además. Pero también estos funcionan súper bien cuando estamos hablando de un sistema totalmente cerrado, un circuito tal vez donde el paciente está conectado a un ventilador de forma invasiva, donde todo el circuito es completamente cerrado y controlado. Muy bien, inclusive si hay una pequeña fuga en el circuito, o inclusive cuando hay condensación dentro del circuito por la humidificación que se está generando, una sola gota que se mueva dentro del circuito puede ser identificada como un disparo, como una solicitud del paciente por una presión de soporte. Y eventualmente ese tipo de fugas pequeñas o ese tipo de condensación en el circuito me va a generar un autotrigger, o va a empezar el ventilador a pensar que es el paciente el que está solicitando eso, cuando no lo es, sino que es por una fuga, y entonces empieza a mandar presión de soportes para darle la atención que está supuestamente el paciente solicitando cuando no lo es. Y eso es el autotrigger. Y eso sucede muy comúnmente, entonces, en un paciente cuando está conectado a la ventilación invasiva y cuando hay una fuga. Ahora, imagínense cómo sería un sistema de estos cuando estamos trabajando en ventilación no invasiva. Y estos otros ventiladores, por ejemplo, utilizan el mismo concepto y el mismo principio para dar la ventilación no invasiva. Obviamente se van a ver altamente afectados por la compensación, por las fugas que se van a generar alrededor de la máscara. Entonces, ¿qué pasa? Hay fugas, el sistema empieza a dar autotrigger. Entonces, ¿qué hace la enfermera? Muy bien, aumenta el trigger, lo sube para hacerlo menos sensible, o le presiona más la máscara al paciente, generando úlceras y disconfort al paciente, ¿no? Entonces, esos son algunos de los, digamos, retos que normalmente se encuentran nuestros clientes, sí, en el hospital, cuando van a trabajar con otros tipos de ventiladores. ¿Ok? ¿Voy bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Ya se durmieron todos? Buenísimo. Así que bueno. Mabel, ¿estás ahí? ¿Escuchas?
Hola. Sí, hola, hola. Ah, ok, perfecto. Gracias, Manuel. Gracias, nuevamente. Entonces, nosotros en Philips tenemos una tecnología interna en nuestros ventiladores que es el AutoTrack. Y veamos que al principio de la presentación hablamos de sincronización. Y cuando estamos hablando de sincronización significa tomar muchas características, muchas variables en consideración para poder dar o proveer una ventilación no invasiva que sea adecuada para los diferentes tipos de pacientes que podamos colocar con nuestros ventiladores. El AutoTrack entonces no es solamente una herramienta para sincronización, pero es algo más. Ahí es lo que quiero explicar un poco en esta presentación. Esto que están viendo acá es el AutoTrack tiene diferentes parámetros o formas de medir la ventilación del paciente para poderla compensar o generar una mejor sincronización. Esto de acá es la capacidad que tiene de lectura del ventilador de identificar exactamente cuando hay una fuga en el equipo. Él detecta automáticamente la fuga y la compensa. ¿Cómo la compensa? Por ejemplo, cuando estamos hablando en una curva de flujo, por ejemplo, y tenemos una fuga un poco más alta, lo que hace el sistema o lo que hace el AutoTrack es que el baseline, que antes era 0, me lo va a mover y me lo va a subir hacia arriba donde está la fuga, de manera que el trigger al paciente siempre sea estable, siempre va a ser el mismo, y lo que voy a mover es simplemente el baseline, de manera que ustedes van a ver, tal vez va a durar 2 o 3 ventilaciones, van a ver el ventilador ciclando o autociclando, y después él reconoce que es una fuga y ya, la compensa, sube el baseline, detecta que es una fuga y entonces ya empieza a ciclar nuevamente de la forma adecuada. ¿Okay? ¿Qué es la ventaja con esto? Bueno, resulta que, como les decía, hay un flujo, ¿no? Y cuando hay una fuga, la fuga es un flujo que se está generando, esta fuga está eventualmente siendo identificada por el ventilador como un esfuerzo respiratorio del paciente. Pero cuando es detectado por el ventilador, el equipo reconoce esto, sube el baseline, sube el baseline y compensa entonces esa fuga. De manera que en otro ventilador, por ejemplo, de la competencia, ¿qué es lo que tendría que hacer la enfermera? Tendría que ajustar el trigger automáticamente, porque antes el trigger lo tenía puesto como por aquí. Okay. Lo tenía puesto como por aquí. Entonces, ¿qué tiene que hacer la enfermera? Pues bueno, tiene que subir ahora manualmente el trigger, o sea, hacer el ventilador menos sensible para compensar esa fuga. Pero las fugas aumentan en cualquier momento o desaparecen en cualquier momento, y las enfermeras obviamente no están al 100%, o los terapistas no van a estar al 100% pegados al paciente analizando qué es lo que está pasando. Entonces, es un tema de que constantemente vamos a tener fugas en los equipos, y lo que hacen nuestros ventiladores, todos nuestros ventiladores, es tener esa capacidad de poder adaptarse a la fuga, compensar y ajustar el trigger automáticamente. Así que no hay necesidad de que el clínico haga ajustes relacionados con el trigger cuando hay una presencia de fuga. ¿Ok? Bien, otro de los criterios que tiene el AutoTrack para poder disparar el trigger igualmente es a través de, tenemos un trigger por flujo o por volumen, como lo podemos ver acá, que cuando llega a cierto nivel
el ventilador entonces, o sea, detecta ese pequeño esfuerzo que está haciendo el paciente y le manda la frecuencia mandatoria o la presión de soporte al paciente. Ese es otro de los criterios con el que cuenta el sistema de AutoTrack como criterio para el trigger. Ahora, no solamente es importante también reconocer que el sistema lo tenemos para el lado de la fase inspiratoria, sino también muy importante también durante la fase expiratoria. ¿Qué es lo que va a hacer el ventilador? Simplemente abre una ventana, observa qué es lo que va a hacer el paciente y ya sea en este caso para la fase expiratoria, abre una ventana, analiza qué está haciendo el paciente y cuando determina que el paciente hace un pequeño esfuerzo para expirar, ¡puc!, lo manda directamente a la fase expiratoria. Entonces, hay una sincronización mucho más adecuada. El trigger se va a adaptar mejor a las necesidades del paciente para poder sincronizar mejor la ventilación de presión de soporte o el ventilador, adaptarlo a las necesidades del paciente específicamente. Hay otra característica súper importante también que tenemos, que es esta pequeña, digamos, señal gemela o una sombra que tenemos sobre el patrón de la ventilación del paciente. Voy a ver si tal vez en la siguiente gráfica, vamos a ver si logramos ver un momento cómo funciona. Esta que ve en color rojo acá, ese es el patrón normal del ventilador. Y estos puntitos que están viendo es, por ejemplo, el BiPAP Vision. Como el BiPAP lo que hace es tener un patrón o crear un patrón de la ventilación para reconocer cómo está respirando el paciente. Esto no es tan superpuesto como lo vemos aquí en la gráfica, sino que esta va un poco más atrasada, obviamente, un poquito más atrasada de la ventilación real del paciente. Porque es un sample, es una muestra que el ventilador está generando, considerando para determinar cuál es el patrón de ventilación que tiene el paciente. Eso es lo que hace el Vision. Imagínense que el Vision es también igual, el gold estándar con lo que utilizan, están acostumbrados a utilizar esa ventilación invasiva los médicos. Nuestra tecnología hoy por hoy nos ha permitido tener ahora, con la nueva tecnología del B60 y el B680 y también el Trilogy, hacer un sample, un barrido un poco más preciso todavía y poder así tener una claridad mejor de cómo es el patrón respiratorio del paciente, de manera que el AutoTrack sigue de una forma mucho más precisa y puede anticipar cualquier necesidad de soporte que requiere el paciente con esta línea. Por lo tanto, obviamente, pues vamos a tener mayor precisión, una respuesta mucho más rápida, la interacción digamos, la sincronización paciente con ventilador va a estar mucho mejor. Por lo tanto, vamos a tener un mejor confort del paciente y el trabajo respiratorio del paciente también se va a ver beneficiado por este sample que hace el ventilador con el AutoTrack. Entonces, el AutoTrack es un algoritmo que se ajusta a las condiciones cambiantes para mejorar así la sincronización y el confort del paciente. Elimina la necesidad de estar haciendo cambios en los ajustes de trigger, compensa automáticamente las fugas y elimina, digamos, el autociclado. Eventualmente lo hace todo eso de forma totalmente automática.
Y no estamos hablando de un ambiente totalmente cerrado, sino estamos hablando de un sistema de un solo circuito con una máscara que tiene un nivel de fuga considerable. Más o menos para poner en perspectiva y darles un pequeño ejemplo de cómo o qué representa este sample que hace. Estoy poniendo aquí un ejemplo de un auto con una dirección hidráulica. Antes, hace, no sé, 20 años tal vez, 25 años o más, los autos no tenían dirección hidráulica. Son muy duros. Para conducirlos, bien, pero si tenías que parquear el auto era súper duro y terminaba uno exhausto, ¿no? Hoy por hoy ahora le colocan una bomba, le ponen un aceite y hacen que la dirección sea hidráulica. Y eso es un mecanismo, un sistema, un servocontrol que detecta los movimientos automáticamente, o sea, la necesidad que está teniendo el conductor de mover la manivela para él actuar automáticamente en esa dirección y darle ese soporte que necesita para doblar la manivela. De la misma forma lo hace el AutoTrack. Con este sistema toma una trayectoria de qué es lo que está haciendo el paciente para poderlo apoyar y darle el mejor soporte ventilatorio adecuado y poder seguir para que el trabajo respiratorio del paciente se vea reducido en ese caso. Otra de las características que tiene el AutoTrack es el flow reversal, que eso se refiere, bueno, y gracias también a las válvulas que tenemos que son semiabiertas, si el paciente durante una fase expiratoria está haciendo un bostezo o abrió la boca, el sistema le va a permitir terminar de hacer su espontánea durante la fase, lo sincroniza, lo deja y le permite la sincronización de una forma más adecuada acá con el flow reversal que tiene el AutoTrack también. Entonces, no importa si el paciente está tosiendo el ventilador va a identificar esto y va a permitir que lo haga sin afectar o generar una sincronía que vaya a molestar al paciente. Por último, si por alguna razón el sistema determina, por algún tema de alguna fuga muy grande o por alguna otra razón, determina que no va a llegar o no está llegando a la fase expiratoria, está el IPAP time, que lo utiliza como backup de respaldo para poder pasar a la fase expiratoria también. Entonces, son estos 6 elementos eventualmente que van a ayudar a que el AutoTrack sea muchísimo más eficiente. Esto que les voy a poner, que les pongo acá, no es otra cosa más que un estudio donde se analiza lo que es la asincronía en varios ventiladores. Ventiladores de cuidados intensivos que tienen la función de no invasiva, o ventiladores, vean por ejemplo el porcentaje de asincronía que tienen, o sea, hablando ventilador paciente, andan totalmente perdidos. Hay ventiladores que tienen características un poco más superiores en ventilación no invasiva, tal vez puedan compensar un poco más fuerte o no se vuelven tan sensibles, pero aún así el nivel de asincronía es altísimo. En los ventiladores no invasivos dedicados, como los nuestros, el nivel de asincronía es mínimo comparado con los otros. Entonces, esto da totalmente, esos son estudios que aprueban o avalan nuestras características y para demostrar que la ventilación invasiva de la competencia no es totalmente diferente a lo que nosotros podemos ofrecer con nuestros equipos. Entonces, por el momento, todo bien, ¿no? ¿Alguna pregunta?
no tenemos preguntas por el momento. Están todos escuchando bien. Excelente. María Auxiliadora González está con... ¿Me escuchan? Alguien activó el micrófono, ¿cierto? Pues yo, perdón. No me di cuenta, pero está todo muy claro. Muchas gracias. Buenísimo. Se escucha perfecto. Excelente. Entonces, bueno, por el momento, todo bien. Este paciente, como lo ven, ventilación invasiva, perfecto. ¿Qué les parece? Súper bien. Sin embargo, se los comenté desde el principio. Hay que buscar el interfase adecuado. Hay que buscar la máscara, hay que buscar el codo especial, el codito ¿no? El elbow, adecuado para cada tipo de paciente. Entonces, si bien parece que el paciente está feliz con esa máscara, quiero comentarles que el codo azul debe ser utilizado únicamente para circuitos dobles, con la performance que vemos ahí. Este codo no tiene la válvula antiasfixia, por lo cual estamos poniendo en riesgo la calidad del paciente si algo ocurre ahí. Entonces, a pesar de que el paciente parece estar confortable ahí, igual estamos poniendo en riesgo su seguridad, simplemente porque no le estamos colocando correctamente el interfase adecuado, ¿no? Entonces, pequeños detalles, pero esto puede llevar a acarrear a problemas, ¿ok? Entonces, hay una gama de productos que ustedes bien conocen y próximamente, bueno, algunos de los inclusive que fueron al entrenamiento en California este año pudieron ver y conocer un poco mejor sobre la F541, que es una máscara donde el frame de la máscara me permite colocar tanto esta interfase como esa sin tener que cambiar todo el arnés y me permite utilizar y poder modificar o intercambiar y permitir al paciente descansar de una o de otra máscara. Entonces, en general, tenemos soluciones que se adecúan específicamente a cada una de las necesidades de los clínicos. ¿Qué más tenemos internamente de nuestra solución? Mientras menos, mejor dicen, pero bueno, el blower que tenía ese equipo era grandísimo, y miren cómo nuestra solución ahora con el B60 y el B680 de Trilogy tienen tecnología mucho más avanzada, que me permite, primero que todo, mucho más pequeño, me genera hasta 4.000 revoluciones por minuto, me permite un menor consumo de corriente y, por supuesto, me ofrece también la capacidad de poder compensar las fugas o proveer un flujo muchísimo muy alto. 240 litros por minuto, creo que es como tener un Ferrari metido dentro del ventilador. Y la importancia de eso, hay algunos estudios, creo que me parece haberles enviado algo de eso también, que habla sobre la capacidad de la turbina en nuestras soluciones. En este estudio se habla sobre la capacidad de presurización en los primeros 500 milisegundos, donde vemos que el ventilador B680 o el Trilogy, por ejemplo, en esos 500 milisegundos tiene una capacidad muy alta para alcanzar los niveles de presión adecuados para el paciente. ¿Ok? Y eso por un lado. Y por el otro lado, muy importante, la capacidad de la turbina de poder generar el flujo necesario para poder responder al trigger del paciente. Y como ven acá, el tiempo de respuesta, cerca de 10 milisegundos, es mucho más alto en nuestra tecnología. ¿Okay?
De manera que nuestra turbina representa una de las grandes ventajas que tenemos dentro de nuestros equipos. Ya sea el B60 o B680, se ven, beneficiados por la capacidad de proveer mayor presurización y una mejor sincronización por el soporte generado por la turbina que tenemos. Eso es un pequeño ejemplo, nada más como para mostrarles acá cómo la capacidad de respuesta del ventilador en tema de la presión por la turbina. Entonces, la línea azul es el Vision y el rojo es el B60. Como ven, el B60 tiene mayor respuesta, tiene una respuesta mucho más rápida acá que el Vision. Adicionalmente, tiene también mayor estabilidad en los niveles de presión, y como lo podemos ver acá, no solamente tiene mayor estabilidad, sino que también el equipo responde mucho más rápidamente y baja a la fase expiratoria más rápido que el Vision, ¿no? Con la tecnología, con la turbina que tenemos. Ven aquí, por ejemplo, también la diferencia entre uno y el otro. Vean cómo somos mucho más estables en la ventilación que se está proveyendo al paciente. Entonces, en general, tenemos unos Ferraris metidos ahí adentro. Con esta tecnología, con estas soluciones, podemos salir al mercado a ofrecer algo muy diferenciado, algo mucho más inteligente. Con el AutoTrack creo que tenemos una gran ventaja, y ser reconocidos y continuar y reclamarle al mercado que somos gold estándar en ventilación no invasiva. Adicionalmente, les voy a enviar también unos links donde pueden encontrar información. Inclusive hay una página que se llama thinkniv.com, donde pueden encontrar estudios, videos y información clínica adicional para ventilación no invasiva. ¿Ok? Entonces, al final, flexibilidad y confort para ustedes y sus pacientes, ¿no? Ese es el lema. Y bueno, les quedo pendientes entonces la próxima vez de la charla del doctor Carlos Ferrando, quien lamentablemente no logró conectarse, pero eventualmente quedamos pendientes con eso, porque lo que yo quería es transmitirles cuáles las experiencias que ellos tienen en utilizar nuestra tecnología, y ellos tienen experiencia en el manejo de otras tecnologías también. Así que, bueno, quedamos próximamente con esa otra tarea de hacerles webinar con el doctor Ferrando. Bueno, son las 10:56. ¿Tienen alguna pregunta al momento? Hola, soy Mabel. Gracias, Eric, porque fue súper claro todo. Me parece que es importante tener como estos webinars para hacer un reminder de una cantidad de cosas que las tenemos, pero que es bueno volverlas a revisar para poder ir con mayor información a nuestros clientes. Pero me parece que lo más beneficioso seguramente sea cuando podamos hablar con el doctor, para que él desde el punto de vista clínico nos cuente y nos diga, bueno, cómo hicieron ellos con toda tanta experiencia que tienen, como para poder comenzar con la ventilación no invasiva
y realmente sacar el jugo a lo que es el gold standard, como tú bien decías, de nuestros equipos. Porque creo que la mayor contra que tenemos, sobre todo en South, los países de South, es que hay dificultad con el tema del recurso humano. Entonces, básicamente tiende todo, si analizamos el mercado total, vemos que la mayor porción se les lleva por lejos la ventilación invasiva. Y en realidad eso muchas veces ocurre por la falta de recurso humano cercano al paciente, ¿verdad? Que es mucho más fácil colocar un tubo, llevar a un paciente e ir a invasiva. Entonces, eso sí que nos encantaría poder entender cómo hicieron ellos el cambio, y también entiendo que para nosotros es más difícil porque a veces las condiciones no están dadas. Si bien los médicos entienden todas las virtudes de la ventilación no invasiva y tenerlo en un equipo único, a veces el que define es el controller, y por ahí está como que quiere tratar de minimizar los gastos, y en esta coyuntura que estamos pasando en este momento, la verdad que es bastante desafiante. Por eso seguramente cuando el doctor nos cuente cómo fueron evolucionando ellos, seguro que nos va a ayudar mucho más a todos. Excelente comentario, Mabel. De hecho, efectivamente, una de las cosas que he podido constatar, digamos, en algunas otras regiones, es que no hay nada mejor que llevar el equipo y ponerlo en demostración y probarlo. Un B680 es el mismo B60, solo que te permite conectar al paciente. O sea, tienes un 2 en 1 perfectamente que puedes utilizar en caso de una emergencia y ventilar al paciente de forma invasiva. Entonces, en papel, ventilación invasiva se ve en la especificación técnica, pero no va más allá. Entonces, por eso el tema está en la expertise que nosotros podamos tener como especialistas, como consultores, y poderle estar ahí lado a lado en la demostración para hacerles constatar las bondades que tiene y la capacidad que tiene nuestro ventilador de compensar y ajustar las fugas a una ventilación invasiva. Y bueno, pues si necesitas conectar al paciente, pues bueno, ahí está el B680 también, pues conecta al paciente de forma invasiva, ¿no? Entonces, ¿cuántos pacientes vas a poder ver de esa forma? Bueno, pues todos los que necesites, ¿no? Pero sí, muchísimas gracias por el comentario. ¿Alguna otra comentario, sugerencia? Buenísimo. Bien, son las 11, creo que estamos terminando puntuales. Entonces, quedo pendiente de organizar posteriormente un webinar con el doctor para que nos cuente un poco de sus experiencias en el uso de los ventiladores y cómo les ha ido, cómo lo implementaron y cómo han sido los retos. Escuchar un poco de eso para que nosotros también podamos entender ver a qué nos vamos a enfrentar en nuestros mercados, porque ya bien, como Mabel lo comentaba, o sea, son mercados totalmente diferentes también y tenemos retos grandes por delante. Entonces, mientras mejor comprendamos eso, mejor podemos asesorar a nuestros clientes, ¿ok? Bueno, gente, muchísimas gracias por la atención. No les quito más tiempo y nos vemos para la próxima. Gracias.